chegar, sair soibele, armatiro pum, shivishti mirishti. Buenas noches a todos los seguidores de Radio Mairena en el 107.4, también por nuestro canal YouTube con Javier Mauri, a través de iVoox, etc. Ya estáis todos saludados. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la brujería, mito, realidad, sugestión, cómo nos afecta a nuestro día a día, cómo está más presente de lo que creemos en nuestro mundo, ya que nosotros incluso por nuestro trabajo diariamente vivimos situaciones reales de personas que nos cuentan historias reales, al menos reales para ellas, y bueno, ya de ahí podríamos sacar si eso puede ser una realidad, una sugestión, cómo nos afecta. Vamos a hablar también de los orígenes de la brujería, que bueno, datan de mucho más antiguo de lo que nosotros mismos creemos. Para ello contamos como siempre con nuestro productor Javier Mauri. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? José Alberto, nuestro presentador. Buenas noches. Y tenemos a nuestro realizador de postproducción, José Manuel Carmona. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues vamos a ir dando comienzo, Alberto. Iremos hablando un poco cada uno de lo que vayamos viendo. Y bueno, ¿qué nos tienes que decir tú? Bueno, en realidad, ¿qué nos tienen que decir nuestros investigadores de campo, ¿no? La brujería, ¿no? El tema tan esotérico, tan místico, que ya se sabe que desde muy atrás, ¿no? El hombre, el ser humano siempre ha querido buscar ese algo, ¿no? Por otros medios, y ese pensamiento esotérico, mágico, pues ha conllevado que aparezcan esos primeros chamanes en esa antigüedad, ¿no? Y a partir de ahí, la historia de la brujería. José Manuel Carmona, ¿qué es la brujería? Porque, por ejemplo, cuando entramos ya en el tema de la brujería, que entra en la península, en España, en este caso, pues aquí empiezan a suceder cosas. Esto viene de muy atrás, pero ¿cómo surge? ¿Qué son las brujas? ¿De dónde proviene esto? Para comprender lo que es la brujería, tendríamos que entrar en la síntesis de la misma palabra. Brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas. Entonces, con eso que comprendemos, son personas que tienen unas facultades, tanto místicas como físicas, que lo distinguen y lo diferencian de la normalidad. La historia de la brujería. La brujería existe desde que existe el hombre, desde que existe la humanidad. Ya en el Paleolítico y en el Neolítico tenemos pruebas yacentes, tanto en pinturas como en yacimientos arqueológicos que se han encontrado tiestos, amuletos, pinturas. Ya se sabía que ese antiguo hombre prehistórico sabía hacer pactos, ya ideaba ya conectar con ese otro lugar que le concediese esos deseos o a quien lo pidiese. Vamos a ver, en sí la brujería, según en la época de la que estemos hablando, si estamos hablando en una época más contemporánea, lo que es la noción de lo que el público, de lo que el espectador piensa que es la brujería, va cambiando. En esa época la brujería no se entendía igual que se entiende ahora. Ahora, tal como va evolucionando las personas y van evolucionando las creencias, también va evolucionando lo que es la brujería, lo que son las brujas o lo que son los brujos. ¿Cuándo entra esto en España? Siempre, ya te comento que siempre ha visto brujería en España. El hecho de la casa de brujas, que no sé si te refieres a eso, a la gran llamada casa de brujas, eso comienza a finales del siglo XV, desde el siglo XV y permanece hasta el siglo XVI. Claro, porque esa casa de brujas ya estaba vinculada a estigmatizar personas por algo en concreto, ¿no? Sí. La brujería, esto viene por el aponderamiento que había
donde la mujer siempre se relacionaba con lo negativo. Siempre se relacionaba a la mujer con el diablo, por el patriarcado. Contra más patriarcado, el miedo que tenía el hombre a la gran fuerza de la naturaleza que ejerce la mujer, porque la mujer de por sí, por el hecho de poder tener hijos, de poder reproducir, se estigmatizaba que la mujer, con la influencia de que con esos medios naturales, tanto la utilización de hierbas, la utilización de piedras, de otros estímulos naturales, ¿no?, primarios, pues ya se consideraba de que la mujer tenía una fuerza, el patriarcado consideraba y lo achacaba a lo negativo. También, perdona, era también por la parte, digamos, sexual, que lo que es el dominio sexual desde la primera mujer, que se considera la tentación. Siempre se ha considerado, digamos, también a la mujer como la tentación, el pecado, lo libidinoso, el poder en el hombre, con ese patriarcado. Ajá. Era el que a la mujer siempre lo relacionaba y siempre lo ha relacionado con lo negativo. Contra menos patriarcado hay en una sociedad, ya eso se va estigmatizando. ¿A qué conlleva eso? De que ya la brujería en sí ya no se ve como se veía antes. ¿Qué hacían las brujas? ¿Con qué se pactaba? ¿Qué era lo que manipulaba esa fuerza esotérica a los que en la España profunda se le tenía miedo, ese pánico, ese temor? Según, ya te puedo decir yo que según las creencias que yo tengo y según los estudios que yo tengo realizados, la brujería, la brujería siempre ha sido la manipulación, tanto mística como de elementos primarios capaces de poder ayudar, sanar. Siempre trataban de intentar sanar, de intentar ayudar, de intentar místicamente, de intentar sanar a una persona, pero no solo físicamente, sino también psicológicamente. Ese era el tema de los chamanes. El tema de la brujería siempre se ha relacionado con mujeres fuera del ámbito de la población, siempre en el ámbito rural. Siempre han sido señoras que no han entrado dentro de lo que era la sociedad, o bien estaban divorciadas, o bien, porque imagínate tú, o bien sino que eran viudas, que no estaban bajo el patriarcado, que o bien eran viudas, o bien eran solteras, o bien, pues ya a esas mujeres ya se les estigmatizaba y ya estaban en el punto de vista para el tema de la... De hecho, incluso el pelo rojo, que se asocia mucho a la figura de la bruja, era justamente porque el pelo rojo siempre se ha considerado muy llamativo para los hombres, entonces se lo consideraba como algo pecaminoso y que se había puesto en el mundo para incitar al hombre a pecar. Es decir, que esto se ponía desde la antigüedad también, ese pelo. Sí, rojo. esto es de la mente sucia de los hombres que pensaban, una mayoría perteneciente a la iglesia o al mundo eclesiástico, que pensaban que la mujer era el pecado representado por su imagen, ¿no? Y claro, a más llamativo su aspecto, pues esa persona más bruja era, ¿no? Bueno, de hecho esto hoy sigue ocurriendo. Hombre, claro, porque vamos a ver, en España se empezó a asociar muchas desapariciones de bebés, desapariciones de recién nacidos, se empezaba a inculcar quizá pérdida de ganado, incluso catástrofes naturales asociados quizás a este tipo, a las brujas, ¿no? Esto ocasionó en España un miedo colectivo. Doctor Mauri, esto, el tema de ese miedo colectivo que se originó, emplear esa acusación a ese tipo de actos, a ese tipo de pactos que se hacían estas personas llamadas brujas, aquí hubieron incluso pérdidas de recién nacidos. También está el caso, por ejemplo, de la vampira de Barcelona, que esto es un caso que también fue un poco más reciente, pero que se asociaba a que cuando se secuestraban esos niños, se sacrificaban, se sacaban mantecas, se hacían un ungüento y se pactaban con el mal. Doctor Mauri, ¿esto qué condiciona a ese colectivo, a ese miedo colectivo en esta España profunda? Bueno, qué duda cabe que una sociedad con miedo es mucho más controlable y es mucho más manipulable, ¿no?
Entonces tenemos que contextualizar todo esto. Y el primer proceso que hay en Europa sobre las brujas fue en Irlanda en el 1314-1317, donde es el primer proceso serio contra lo que se denomina brujas. Es un error pensar que las brujas pactaban con el demonio. Eso es algo que interesaba en aquella época, en plena Edad Media, que la gente pensara, que la gente creyera. El principio de la palabra bruja, o el significado, más que el significante de la palabra bruja, se pierde en la memoria de los tiempos, ¿no? El hombre siempre ha necesitado predecir el tiempo de alguna manera para poder organizar las cosechas, los periodos de caza, etcétera, etcétera, etcétera. Un meteorólogo, si lo viésemos con los prismas del siglo XIV, XV, pues sería un brujo, porque ¿cómo se puede predecir el tiempo, no? Evidentemente, en aquellas sociedades donde interesaba implementar el miedo, la palabra bruja cobró o dejó de ser esa mujer de la antigüedad que cuidaba de su aldea, que conocía perfectamente los principios activos de muchísimas plantas, que convertía las plantas no en veneno, sino en elementos medicinales para cuidar a la gente de su aldea. Eso es una bruja originariamente. Es decir, que antiguamente la bruja hacía el bien al pueblo, ¿no? Efectivamente, era lo que hoy podríamos llamar un médico rural. O sea, las antiguas boticas, ¿no?, que fabricaban las medicinas con plantas medicinales naturales. Lo que pasa es que eran personas que conocían perfectamente las fuerzas de la naturaleza y no precisamente tenían que ser fuerzas mágicas. Quizá en aquel entonces tomarte una pócima que sanaba, evidentemente era algo mágico, pero era algo absolutamente natural. Y este concepto, debido a los intereses económicos y políticos de aquella época, en particular por un modelo de iglesia que quizá no sea el de hoy, pero en aquella época sí, donde interesaba controlar a la población para que no se sublevara, para que siguiera pagando sus diezmos a los nobles, para que la iglesia de aquel tiempo, repito, fuera aglutinando cada vez más riqueza, más poder, y fuera influyendo en los reyes y en los estados, pues se acabó por acuñar un nuevo concepto de la palabra bruja, y algo que era perfectamente natural, como es la palabra aquelarre, o lugar del macho cabrío. Era un lugar en el País Vasco, que de ahí viene la palabra aquelarre, que luego se castellanizó. Era sencillamente una reunión de personas que celebraban pues la cosecha, el inicio de la primavera, y era una fiesta pagana, y ahí el demonio pues no aparecía por ningún lado, pero a la iglesia de aquella época, insisto, se interesaba tergiversar, darle un nuevo significado, y es lo que pasa con todas estas cosas, que se descontrolan. Personas, por ejemplo, que eran acusadas sin ningún tipo de pruebas, absolutamente nada, por el mero interés de que eran brujas, pues eran quemadas vivas. El máximo ejemplo de esto lo tenemos en el pueblo de Salem. Fíjate, ¿cuándo empieza todo esto a cubrir ese tapiz negro oscuro y estigmatizar este tipo de personas involucradas con ese pacto? ¿Cuándo se oscurece todo esto y se toma como que la bruja es algo negativo, algo que hay que eliminar? Sí, pues a filo del siglo XIV, con este primer juicio que se hace en Irlanda, es cuando ya a raíz de eso, incluso antes, ya se empieza a acuñar
el concepto de bruja como algo malvado. Ya no es esa mujer anciana que se ocupa del bienestar físico de su aldeíta, ya es una persona que pacta con el diablo, y el arquetipo de secuestros de niños, de asesinato de niños, pues ya se asocia a la palabra bruja, y ahí se confunden las personas con un trastorno psicopático o con un trastorno mental, incluso a veces con unas desviaciones mentales que no llegan a ser trastornos, pues son las personas que de una forma criminal hacían todos estos actos. Claro, no era una persona con esa desviación o con ese trastorno, o sencillamente era una persona que le gustaba matar. Ahí ya le ponemos también la etiqueta de bruja, y muchas veces el poner etiquetas, y en psicología tenemos muchísimo cuidado, el poner etiquetas es muy peligroso porque genera una serie de expectativas que lo más seguro es que sean expectativas falsas. Habían rumores de que las brujas que incluso volaban, entraban por las chimeneas, secuestraban bebés recién nacidos. Esto se atribuye a todo este tipo de cosas malas, pero tú dijiste algo, que también incluso no era la Iglesia quien quiso perseguir esto, sino que... Estoy de acuerdo en lo que ha explicado Mauri, al 100%, pero quería matizar una cosa. La Iglesia, al principio, no castigaba a las brujas. Eran los juicios civiles los que perseguían y los que buscaban a las brujas. La Iglesia, a partir de otra época, que empezaron los libros, empezó la escritura, había ya una escritura que ya no solo los clérigos eran los que leían, sino que la gente del pueblo empezaba a leer. Ya se empezaron a realizar escrituras sobre hechizos, sobre brujería, y eso ya a la Iglesia ya quiso cortarlo. Ahí ya quiso cortarlo porque se les iba de las manos, como bien ha dicho Mauri, se les iba de las manos. Entonces, claro, ya empezaron a estigmatizar a las brujas y ya empezaron a magnificarlas, porque al principio pensaban de que eran unas personas enfermas, de que eran católicas creyentes, pero eran analfabetas y enfermas. Y verdaderamente los que castigaban y los que buscaban la brujería eran los juicios civiles. Cuando de antiguo, Charo, desde la propia antigüedad, todo esto que se habla, ¿no?, hasta lo que hoy en día ocurre, ¿no?, o lo que hoy se conoce como la brujería, como esos hechizos, la gente recurre a este tipo de brujas o de sacerdotes para conseguir bienes, propósitos o lo que sea. La realidad va asociado a que realmente ocurren cosas, a que realmente hay una magia que desconocemos que actúa de manera sobrenatural a esas peticiones, o en realidad podemos hablar de que la mente juega un papel muy importante en todo esto. Bueno, en realidad ese es un tema un poco ambiguo, porque es verdad que sí, se pueden conseguir cosas, pero es verdad que esas cosas se pueden conseguir también con la mente. O sea, quiero decir, no lo sabemos. En realidad hay personas que ponen toda la fuerza a un ritual, a una vela o algo que quieren conseguir, y bueno, la fuerza de su mente, lo que es la llamada ley de la atracción, el positivismo, etcétera, hace que eso se pueda conseguir. Yo particularmente no creo en la magia como con el poder de poder conseguir lo que queramos, porque me niego a creer que eso pueda ser así, porque pobre del mundo, no todas las personas tenemos buenas intenciones. Que la gente recurre a ello, como bien sabes tú, diariamente. O sea, el que menos te puedas imaginar recurre diariamente a rituales, desde pedir cosas con buenas intenciones para los demás a pedir barbaridades, tiendas y lugares donde se ofrece de manera como el que vende una barra de pan, hacer un ritual para destruir una pareja, para romper un matrimonio, para acabar con la salud de alguien. Esto existe. Existe, me refiero a la persona con la intención, la persona que se lo proporciona, que especula, que saca dinero, que arruina familias con este tipo de malas prácticas.
Existir existe, que funcione. Bueno, yo me niego a creer que eso puede ser así, aunque hay casos que podemos contar. Esto ocurre como cuando vamos de investigación y sacamos psicofonía o con la Spirit Box o lo que sea. Las pruebas están ahí, cada uno ya que opine lo que quiera. Eso es lo mismo. Hay casos, están ahí. Ya cada uno que saque su propia conclusión. Bueno, tú personalmente, si has tenido casos de personas que te han dicho que mediante este tipo de pactos, de hecho, aun conscientes de lo que se ha pedido, te han dicho, oye, yo te confirmo que eso ocurrió, que esa persona se arruinó, que esa persona, ¿verdad? Sí, yo tengo Esto ha casos de ocurrido. personas que han intentado suicidarse, casos de personas que realmente han visto como una sombra le perseguía todo el día, que le obligaba a soltar el volante del coche, que le impedía conducir, insectos que aparecían en su casa, todo esto supuestamente por un trabajo de magia negra que recibió, que además le dijeron que se lo habían hecho. Claro, ahí entra la parte de la sugestión. Yo te digo que te hago esto, tu mente te juega la mala pasada, o es verdad. Bueno, eso lo dejamos un poco también y estaría bien que se animaran a contarnos experiencias que les hayan sucedido, porque yo evidentemente tengo muchos casos por lo que nos dedicamos en nuestra tienda esotérica. Pues aquí vienen personas también diariamente a pedirnos limpieza, amarres, hechizos y tal. Yo por supuesto soy anti todo eso, me niego a cobrar a nadie por hacer ningún tipo de ritual. Si puedo ayudar a que la gente sepa, oye, porque como buena bruja, a mí me gusta denominarme a mí misma bruja, porque bruja significa etimológicamente en cualquier idioma mujer sabia. Por lo tanto, para mí cuando me llaman bruja es un halago enorme, para nada un insulto. Y evidentemente, claro que me gusta hacer mis pequeños rituales diarios de mis velitas y tal, pero porque me gusta dar luz, ¿no? Eso no significa que vayamos a conseguir grandes objetivos. O sí, quién sabe. Quién sabe, ciertas cosas que luego si quieres vamos y lo vamos explicando, porque sí es verdad que, oye, hay personas que cuando dicen que son víctimas de hechicería, de magia negra, sí ocurren ciertos fenómenos, tanto en los domicilios, ciertos fenómenos que no tienen explicación, que de hecho también, José, como tú experimentador de trabajo de campo, ¿no? Te has topado con ciertos fenómenos que no tienen que ver con que hayas hecho brujería, pero que esos fenómenos se manifiestan, ¿no? Y luego, si quieres, hablamos un poco de esto. Doctor Mauri, ¿cuándo entra el poder de la sugestión en este tipo de cosas? ¿Es capaz la mente de crearse un accidente, de crearse una alucinación pensando que tiene algo, o hay algo más aquí que no sabemos o que la ciencia no se atreve todavía a explicar? Pues yo diría que ambas circunstancias, ¿no? Fíjate que en psicología educativa hay algo que se conoce como el autocumplimiento de la profecía. Y consiste en decirle a un niño desde que es pequeñito, eres tonto, eres tonto, eres tonto, y al final una persona con unas potencialidades tremendas acaba convirtiéndose en lo que le han pronosticado que se convertiría. En este caso pasa algo parecido. Lo que ocurre es que ya va siendo hora de que salgamos de esa terminología que la creó la Iglesia de aquella época, basándose en algunos pasajes del Antiguo Testamento, que para mí es una de las partes del cristianismo más negativas y que más daño ha hecho. Pero bueno, si os habéis dado cuenta, el color negro sea a lo malo y al dolor. Todo lo que es negativo lo pintamos de negro. El dolor ante la muerte de un familiar, negro. El dinero, conseguir dinero, negro. La magia mala es la magia negra. La oscuridad es la ausencia de bondad, de bien, también negro. No hay magia y una magia mala. Hay magia. Y vamos a definir lo que es magia también. Para mí la magia no es algo sobrenatural. Para mí la magia es jugar o operar con el equilibrio que hay en el universo y que hay en la naturaleza. Eso es la magia. Las personas que conocen esos equilibrios es una bruja
y es un mago. Si lo utiliza, es un mago. Si lo utiliza para hacer daño, está rompiendo un equilibrio. Eso es lo que podríamos entender como magia negra. Pero si lo utiliza para favorecer el crecimiento personal, lo que está utilizando son las mismas energías, solo que una persona las utiliza con una finalidad y otra persona la utiliza con otra finalidad distinta, pero esas fuerzas, esos equilibrios que están en la naturaleza son los mismos. Y cuando los rompemos para algo negativo, surge lo que son consecuencias negativas que más adelante, cuando el universo o la naturaleza lo estime conveniente, cobrará su tributo. Las personas que rompen ese equilibrio para provocar consecuencias negativas, y cuando rompemos el equilibrio natural de forma negativa, también. Fíjate que el ejemplo más claro que tenemos son las pandemias por las que hemos atravesado. Y si dirigimos nuestra atención a esta pandemia natural, esto ha ocurrido porque sencillamente hemos roto y seguimos rompiendo de forma reincidente el equilibrio natural que hay. Y eso es la magia. Fíjate, porque esto es lo que tú dices, ¿no? La ignorancia quizás vinculada a todo esto, como los mayas mataban a gente pensando que era producto de las sequías, ¿no? Sí, bueno, son creencias. Yo digo que la magia no es ni blanca, ni negra, ni roja. La blanca o negra es la persona. Magia es magia, simplemente. La magia, de hecho, no se hace. Magia se es, o así debe ser. Uno tiene que ser magia. Y magia es una forma de vida, emplearla a todo. Como él dice, mantener un equilibrio en todo, en la vida. Es como una disciplina. No es hoy hago magia y mañana no. Magia es una forma de vivir para mí. Es una forma distinta, un respeto a la naturaleza, un respeto al ser humano, un respeto a las personas, un respeto también en la forma de hablar, porque también la magia está en cómo nos dirigimos a los demás. Yo no puedo ser maravilloso para unas cosas y después ser un déspota con otras. Entonces la magia es una forma de vida, bajo mi punto de vista. Sí, claro, como tú mismo dijiste, ¿no? Que dependiendo de la persona, cómo piensa, cómo quiere actuar, que a mí me acuerdo yo un caso que a mí me impactó mucho, a mí me dejó sorprendido, ¿no? Que tú bien sabes que es evidente que no se puede decir qué, pero como una persona le deseaba al otro diciendo vas a matarte, y esa persona sufre un accidente de tráfico y pierde la vida. Sí, claro. Eso sucedió, eso fue real. Ahora, que esto sea vinculado quizás a que esa persona, que sí tenía conocimientos esotéricos, pero que sea vinculado a eso, que sea fruto de la casualidad, no se sabe, pero estaba muy, muy metido en que fue algo verdaderamente... No hay mayor mal de ojo de la envidia, ¿no? Eso lo sabemos todos aquí. La envidia es una energía negativa hacia esa persona, un mal deseo y un cúmulo de malos deseos. No es que ya no sabemos si hay una fuerza extraña, y aparte de eso es que nos cortan los caminos. Claro, ¿quién nos corta los caminos? Pues los mismos vecinos que nos dan unos buenos días, con cariño, con alegría, con generosidad, los amigos, las familias, que en lugar de alegrarse por nosotros parece que le estamos haciendo un daño por ser felices. Y eso es la peor magia que existe, la peor magia negra que existe, la oscuridad de las personas, ¿no? Sí, muchas personas piensan así, y es evidente, ¿no? Es lo lógico de pensar, pero que quizás nuestra mente reptil, no lo sé, nos hace que se conlleven ciertos actos o pactos, porque parece que todavía se tocan ciertos temas y se pacta, hay una energía que desconocemos, vuelvo y repito, que parece actuar sobre esa persona en concreto, o cuando se es víctima de magia negra, porque entramos en que cuando una persona puede ser víctima de magia negra, en su propio domicilio empiezan a ocurrir cosas, desde fenómenos paranormales, movimientos de objetos, olores nauseabundos. Claro, hay una sintomatología también. Pero es que estas cosas ocurren, o parece ser que incluso están... nosotros hemos hablado ya de casos donde ya los cuerpos y fuerzas de seguridad han tenido que ir a domicilio, como por ejemplo el caso de Estefanía Gutiérrez, ¿no? Que esto estuvo documentado, incluso los policías se toparon con lo que era increíble. Bueno, pero eso ya es otro tema. Son temas, pero son temas relacionados quizás a algo oscuro, a algo que se invoca, a algo que entra
sea en este caso no fue por un pacto, sino por una apertura de un portal, como se quiera llamar, que no sé si cuando se invoca también se abren esos portales mágicos, pero que esos fenómenos ocurren, existen y no se tienen explicación. Bueno, yo pienso que a verlos haylos y a verlas haylas, porque está clarísimo que incluso, como ya sabemos, uno de los mayores ocultistas y aficionados al esoterismo era Hitler, ¿no? Que pedía tener su poder en rituales y como él, muchísimo, nos echaríamos las manos a la cabeza si supiéramos todos los políticos, ya no hablo de famosos, no, políticos, gente de élite, aristócratas y demás, que acuden a magos, a esotéricos, a mí misma, he acudido en más de una ocasión, y acuden a pedir, a conseguir sus metas a través de magia ritual y creen, pero vamos, si no manejo la iglesia de la cienciología mismo, estamos hablando de una iglesia que es una secta. De toda la vida, en todo, siempre los grandes reyes tenían sus consejeros, y los cuales eran chamanes, que leían el futuro, que aconsejaban a sus astrólogos, que futurizaban, más que nada cuando se tenían que provocar grandes batallas, le pedían consejos para el día en concreto, que era que la luna coincidía con los astros, para que la batalla fuera a su favor, y era muy... Bueno, cualquiera tocaba al chamán. Es cierto que la luna tiene mucha influencia, eso está demostrado, sobre muchas cosas con las mareas. Claro, por ejemplo, incluso se dice también que cuando una persona es víctima de un hechizo, de una brujería, estos fenómenos se intensifican con luna llena. De hecho, la agresividad, personas que reaccionan de manera hostil ante ti, cosas que te van mal. Bueno, hay más asesinatos, hay más nacimientos, más discusiones, en fin. La luna llena ejerce mucha presión y mucha sobre el agua. Las mareas. La luna llena mueve las mareas. Sí. Los cuerpos humanos estamos compuestos prácticamente casi en un 90% de agua. Muy bien, muy buena. Agua. Si la luna ejerce sobre el agua del mar, sobre las mareas, ¿cómo no va a ejercer sobre nosotros que estamos compuestos químicamente por agua? Así es. Es que científicamente es la resolución que saco yo. Sí, está eso, porque lo que tú decías antes de que estos reyes y todo eso que recurrían a esos magos hechiceros, parece que no, pero tenían un índice de porcentaje de acierto bastante amplio para pensar o para desarmar a más de un escéptico. Claro, no es tan lejos, que a día de hoy sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Todas las personas importantes y no importantes tienen su gurú, que un gurú no es más que un guía. En realidad todos necesitamos un guía en algún momento de nuestra vida, y alguien que nos aconseje, que nos asesore, que nos apoye. Eso existe desde tiempos inmemoriales y sigue existiendo a día de hoy, o sea, no ha desaparecido. Está más oculto ahora que antes, o sea, nos avergonzamos ahora más de tener esa parte mística que antes. Es curioso esto. Yo, uno de los casos que yo tuve, pues, no sé si la suerte, ¿no? Pero lo llegué a ser testigo de cómo me lo narraban, ¿no? Y fue en el Hospital de Toros de Tenerife, donde allí una persona ya estaba en fase terminal. Lo curioso de todo esto es que no se sabía el proceso, no se sabía si era cáncer. Yo llegué a hablar con ese médico. Claro, ellos reaccionan de una manera como que les da igual, es decir, ellos tratan una enfermedad paliativa, ponen todo el protocolo médico y no se plantean que si puede ser un cáncer, si puede ser lo que sea, sino tratan y esperan, ¿no? Esta persona siempre era visitada por familiares, todos tenían un montón de hijos, y parece ser que los médicos no se explicaban por qué tal deterioro progresivo tan rápido que empezó a sufrir esa persona, ese paciente, hasta que llega el momento de su fallecimiento. Previamente, incluso cuando los enfermeros que nos explicaban esto, ¿no? Porque no solo los enfermeros, sino celadores y auxiliares, cuando descubrieron lo que voy a contar ahora, pues se llamó incluso hasta la policía, ¿no? Para que intentase al menos hacer un acto de presencia y de testificar eso, ¿no? Cuando se lleva ese cuerpo, justamente debajo de esa cama donde estaba esa persona, empezaron a encontrarse paños negros como dolores nauseabundos, fotos de esa persona con agujas, restos de animales que incluso no se sabían de qué tipo de animal era, y osamentas, que parece ser que estaba involucrado en una especie de magia negra y que después se asociaba a que previamente todos los familiares decían que estaban esperando su muerte para repartirse una gran cantidad de dinero, y si él no moría, pues eso no se podía repartir. Ya
todo eso, yo por lo menos, eso a mí me sorprendió, ¿no? Eso fue verdad porque el médico habló conmigo. Ahora, que fuese asociado a una magia vinculada a magia negra, no lo sé, pero sí había una enfermedad difícilmente, que no se sabía por qué, que no era un cáncer y que estaba eliminando a esa persona, y que así lo consiguió. Ahora, que esto se asocia a magia negra, no lo sé. No lo sé. Mauri, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? Bueno, el tema sugestivo y el tema de lo que tú creas es también algo a tener en cuenta. No solo para la persona objeto sino para quien lo emite. Pero no podemos olvidar que estamos jugando con fuerzas naturales, con fuerzas de la naturaleza. Incluso no hace mucho tiempo se consiguió dar sonido a los sonidos de las plantas, y es tremendamente interesante cómo ese sonido cambia cuando se ven amenazadas, o ese sonido cambia cuando son cuidadas, cuando son tratadas con cariño. Y es que solemos olvidar que las fuerzas de la naturaleza, los seres de la naturaleza, son seres vivos, tienen energía. Eso significa que están vivos, no únicamente que tienen materia. Un árbol no solo es árbol porque lo estamos viendo, es árbol porque lo estamos sintiendo. Y hay personas que son especialmente sensibles a esas fuerzas de la naturaleza. Esas personas que son sensibles a los fenómenos paranormales, que para mí son fenómenos naturales que aún no podemos explicarlo, de ahí que sean paranormales, alrededor de lo que es normal. Son personas que son sensibles a esa magia. Esas son las personas mágicas. Y son personas capaces de percibir emociones que les provocan el pasar por un árbol o el pasar por una pared, si hay energía impregnada ahí. Una pared, evidentemente, todo provoca energía. Un árbol está produciendo vida. Entonces esas personas sí son capaces de jugar con esas fuerzas naturales, con ese equilibrio para provocar otro. Pero qué duda cabe que el tema sugestivo, lo que tú creas, es muy importante, porque sencillamente puedes aumentarlo o puedes decrecerlo. Claro, se puede voltear esto, es decir, siempre se ha hablado de que cuando una persona recurre a este tipo de cosas, sea la santería en Cuba o la palería, esto se puede voltear, es decir, esta magia se puede volver contra ti. ¿Esto existe? ¿Esto ocurre? Me hablas de voltear, te refieres al efecto rebote, ¿no? Claro, el efecto rebote. Mal, exacto, ¿no? Es decir, una persona que ha hecho el mal, el caso que... La ley de la causa del efecto, por el ejemplo, karma, ¿no? ¿eso existe? ¿Eso puede pasar? A ver, yo creo que existe, no siempre, porque nada, yo pienso, no hay ninguna respuesta absoluta, ninguna verdad absoluta, por lo menos es mi opinión. No se puede decir siempre esto es así o no. Lo que sí es cierto es que la mente juega un papel muy importante siempre, bajo mi punto de vista, y la sugestión, por supuesto, juega para arriba y para abajo. Si yo hago algo malo, inconscientemente voy a pensar que merezco un castigo, al menos es mi forma de percibir, y creo que sí, que se puede voltear. Todos estos temas son muy delicados y hay que cogerlos evidentemente con pinzas, porque claro, las personas que nos están escuchando pueden ser sensibles y demás, y siempre me gusta lanzar ese mensaje de que no se debe de acudir a cualquier lugar a pedir este tipo de cosas, porque nos puede costar muy, muy caro, y nos puede costar caro a nivel de salud, tanto física como mental. Así que por favor, huyan de cualquier lugar donde le ofrezcan milagrosos rituales, donde además le van a cobrar un dinero por sacarles de alguna situación. Huyan de esos lugares y busquen ayuda de personas que en verdad muestren un interés sin pedir nada a cambio. Esa es mi opinión. Y claro, el tema de la santería que tú hablabas, yo puedo contar muchos casos de clientes que incluso me han dicho que han estado en estado zombie, ¿verdad?
son sus experiencias vividas. Hablo de una persona que era un político importante del norte de España, bueno, una persona muy directa de este político, pues estuvo en Haití, tuvo una serie de problemas, estuvo metido en líos, fue secuestrado, en fin, y según él contó, estuvo un tiempo vagando por ahí, lo descubrieron. En Haití así. Viene ese pacto, zombies. Exacto, el zombie, la zombificación, ¿no? Pero bueno, eso no es más que para mi punto de vista como para que nos entiendan toda una droga, ¿no? Pues como ayahuasca o drogas que se utilizan, que nos dejan en un estado de que vemos, claro, vemos alucinaciones. O sea, todo hay que medirlo siempre con lupa y tampoco lanzar un mensaje de que todo esto es real y de que con la magia se puede conseguir todo, porque en fin, no sabemos a dónde van a llegar las personas que nos están escuchando, y siempre hay que transmitir cordura y coherencia, ¿no? Y transmitir un mensaje positivo y sobre todo lanzar, insisto en ello, porque nosotros nos dedicamos a ello, tenemos una tienda esotérica donde intentamos hacer las cosas de una manera desde el bien siempre, ¿no? Y bueno, nos llegan muchas noticias, por supuesto que aprovechamos este medio para evitar que estafen a muchos de los ciertas personas que, claro, se aprovechan de... Parece mentira, pero a día de hoy tú bien sabes, de hecho conocemos casos donde hay personas que venden un exorcista para acabar con el diablo. O sea que de esto ya hablaremos más profundamente porque vamos a usar este medio, por supuesto, para ello. Nos queda nada. Nos queda nada. Bueno, en esos 2 minutos, José, ¿tú te has enfrentado en sitios donde haya estado marcado por algo demoníaco, donde se hayan... y tú te has enfrentado a algo, has visto algo, psicofonías terroríficas? En muchas ocasiones, pero eso no hay tiempo ahora mismo para poder explicar. Es una pena, ¿no? Una pena. Claro, pero eso lo hablaremos en otro programa. Hoy estamos hablando de brujería. Bueno, ¿tienes algo que... Mauri, ¿quieres decirnos algo? Sí, un consejo, Mauri, para estas personas que crean ser víctimas de magia negra, esas personas que crean pues que le está yendo mal por ese tipo de cosas. ¿Qué consejo les das tú desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo? Bueno, yo desde el punto de vista de la ciencia, lo que yo les invitaría es que hiciesen un proceso reflexivo de sus creencias. Las creencias están siempre en sentido inverso a las certezas. Cuanto más creemos que algo es cierto, más falso resulta ser. Hay que tener cuidado con todo eso, hay que tener cuidado con la conducta supersticiosa, pero no podemos olvidar que hay personas, esas personas mágicas, que son capaces de ir más allá y de ponerse en relación, en contacto, en conexión con esas fuerzas maravillosas de la naturaleza. Son personas siempre que están ahí para ayudar a los demás. Bueno, Mauri, es muy interesante todo lo que nos estás contando, pero nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que despedir a nuestros colaboradores, a ti también, por supuesto. Y nada, que se nos queda corto el tiempo, pero eso es bueno porque podremos seguir avanzando en otros programas y sobre todo, bueno, haciendo que las personas piensen, que es importante, que piensen y que utilicen el cerebro. Yo, tan simple como deciros lo que tú deseas, te desea, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Carmona, brujería, ¿realidad o sugestión? Realidad. Bueno, José Alberto. Difícil pregunta para responder. Lo que yo puedo decir es aconsejar a aquellas personas que sean altamente sugestionables, que tengan mucho cuidado con lo que ciertas personas pueden aprovecharse para inculcarles que tienen algo malo. Bueno, pues ya saben, observen, piensen y por supuesto no crean en la magia, sean magia. Hasta la próxima semana.